Mi cuñada Alicia se subió al micrófono durante mi primera danza y gritó: «Estoy embarazada». Toda mi boda se detuvo. Los invitados corrieron hacia ella. Mi vestido de novia se quedó manchado de vino cuando todos se levantaron. Mi esposo Marcos se quedó paralizado en medio de la pista de baile, mientras su hermana robaba el momento más importante de mi vida. Si alguien más ha tenido su día especial arruinado por un familiar egoísta, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que pasó después cambió todo. Mi nombre es Rosario. Tengo 28 años y acababa de casarme con el amor de mi vida después de 3 años de noviazgo. Habíamos planeado esta boda durante 8 meses. Cada detalle, cada decoración, cada momento había sido cuidadosamente pensado. Era el día que había soñado desde niña. Alicia había estado actuando extraño toda la semana de la boda. Llegaba tarde a los ensayos, hacía comentarios sarcásticos sobre el vestido y seguía preguntando si podía hacer un anuncio especial durante la recepción. «Es el día de Rosario», le había dicho Marcos firmemente. «Cualquier anuncio puede esperar». Pero Alicia no esperó. El momento exacto fue durante nuestra primera danza como esposos. La canción era «Thousand Years», la misma canción que sonó en nuestra primera cita. Marcos me tenía en sus brazos, susurrándome lo hermosa que me veía, cuando de repente la música se detuvo. Alicia había tomado el micrófono del DJ. «Perdón por interrumpir», gritó con una sonrisa gigante, pero no podía esperar más para compartir mi noticia. «Marcos va a ser tío, estoy embarazada de 3 meses». El salón explotó en gritos de emoción. Los invitados se levantaron de sus mesas, corriendo hacia Alicia con felicitaciones. Mi suegra empezó a llorar de alegría. El fotógrafo inmediatamente dirigió sus cámaras hacia ella, y yo me quedé ahí, en medio de la pista de baile, en mi vestido de novia, completamente invisible. Comparten en los comentarios y han experimentado algo similar, porque necesito saber que no estoy loca por sentirme devastada. «Rosario, ¿no estás emocionada?», me gritó Alicia desde el centro de la multitud. «¿Vas a ser tía?». No respondí. No podía hablar. Marcos intentó recuperar el momento, pero ya era demasiado tarde. El resto de la recepción se convirtió en una celebración del embarazo de Alicia. Los invitados hablaban sobre nombres de bebés, fechas de parto y preparativos de baby shower. Mi boda se había convertido en el anuncio de embarazo de otra persona. Esa noche, en nuestra suite de luna de miel, finalmente exploté. «¿Cómo pudiste permitir que pasara eso?», le grité a Marcos. «Rosario, yo no sabía que iba a hacer eso», respondió, claramente abrumado. «Pero no hiciste nada para detenerla. Te quedaste ahí parado mientras tu hermana destruía nuestro momento». «Es mi hermana. Está emocionada por el bebé. Era nuestra boda, Marcos, nuestra boda». Esa pelea duró hasta las 3 de la mañana. Marcos defendía a Alicia, diciendo que no había sido intencional, que solo estaba emocionada. Yo insistía en que había sido deliberadamente cruel y egoísta. Al día siguiente, en lugar de estar disfrutando el brunch post-boda con nuestras familias, estaba llorando en la habitación del hotel, mientras Marcos bajaba solo a enfrentar a los invitados. Mi mamá vino a buscarme. «Mija», me dijo suavemente, «sé que estás herida, pero Alicia es familia ahora. Tienes que encontrar una manera de perdonar esto». «¿Perdonar? Mamá, ella arruinó mi boda a propósito». Tal vez no fue a propósito. Las mujeres embarazadas a veces no piensan claramente. Incluso mi propia madre estaba tomando el lado de Alicia. Los siguientes días fueron una pesadilla. Las fotos de la boda que llegaron del fotógrafo eran en su mayoría de Alicia, rodeada de invitados felicitándola. Las pocas fotos que teníamos de Marcos y yo lucíamos forzadas y tristes. Peor aún, Alicia comenzó a publicar en redes sociales sobre el día perfecto cuando anuncié mi embarazo, usando fotos de nuestra boda como backdrop para su noticia. Dale me gusta y pulsa la campana porque no van a creer lo que descubrí después. Una semana después de la boda, estaba limpiando mi apartamento cuando encontré una conversación de WhatsApp en el teléfono de Marcos que había dejado abierto.
Era un grupo familiar llamado Sorpresa para Rosario, creado 2 días antes de la boda. Alicia había escrito: ya está confirmado. Estoy embarazada de 3 meses. El plan es anunciarlo durante su primera danza para darle una sorpresa extra especial a boda. Mi suegra había respondido: qué emocionante. Será una boda que nunca olvidarán. El hermano menor, Diego, escribió: ¿están seguros de que esto es buena idea? Es el día de Rosario. Alicia respondió: ella estará emocionada. Le encanta ser el centro de atención. Marcos había leído todos estos mensajes. Había visto el plan completo. Y no me había dicho nada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo Alicia había saboteado mi boda deliberadamente, toda la familia había estado involucrada, incluyendo mi nuevo esposo. Cuando Marcos llegó a casa esa noche, le mostré los mensajes. Marcos, ¿por qué no me dijiste nada? Su cara se puso pálida. Rosario, yo pensé que tal vez realmente te gustaría la sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Pensaste que me gustaría que alguien robara el protagonismo en mi propia boda? Mi familia pensó que sería algo bonito. Tu familia me odia. Esto fue sabotaje, no una sorpresa. La pelea que siguió fue la peor de nuestra relación. Marcos admitió que había estado presionado por su familia para no arruinar la sorpresa de Alicia, pero insistían que había pensado que yo estaría feliz. No te conozco, le dije finalmente. 3 años juntos y no tienes idea de cómo me sentiría sobre esto. Esa noche dormí en el sofá. Durante las siguientes 2 semanas, Verle nos hablábamos. Marcos intentaba disculparse, pero cada vez que mencionaba que Alicia no había tenido malas intenciones, yo me enojaba más. La situación empeoró cuando Alicia comenzó a planear su baby shower y pidió usar la misma decoración hermosa de la boda, porque había quedado perfecta en las fotos. Estás bromeando, le dije por teléfono. ¿Quieres usar las decoraciones de mi boda para tu baby shower? Rosario, no seas dramática. Fueron solo flores. Fueron mis flores. En mi boda. Que tú arruinaste. No arruiné nada. Le agregué alegría extra. Colgué el teléfono. Pero entonces algo inesperado pasó que cambió completamente la dinámica familiar. 3 días después de esa conversación, recibí una llamada de un abogado que nunca había conocido. Señora Rosario Mendoza, dijo el licenciado Herrera, necesito reunirme con usted urgentemente sobre una herencia. ¿Una herencia? Debe haber un error. Nadie en mi familia ha fallecido recientemente. Se trata de la herencia de la señora María Elena Vázquez, su tía abuela. Mi tía abuela María Elena había muerto 2 meses antes de mi boda. Era una mujer mayor y solitaria que vivía en Guadalajara. Yo había sido la única en la familia que la visitaba regularmente cuando era niña. Señora, usted ha heredado la totalidad de los bienes de la señora Vázquez. Necesitamos reunirnos para revisar los documentos. Al día siguiente me reuní con el licenciado Herrera en su oficina. Lo que me mostró me dejó sin aliento. Tía María Elena me había dejado 200,000 pesos mexicanos en efectivo, una casa en Guadalajara valorada en 12,200,000 pesos, y una colección de joyas antiguas valoradas en 650. ¿Pero por qué a mí?, pregunté, aún en shock. El abogado me entregó una carta escrita a mano por mi tía. Mi querida Rosario, comenzaba. Eres la única persona en la familia que me visitó sin esperar nada a cambio. Mientras otros preguntaban sobre mi dinero o mis propiedades, tú simplemente venías a platicar y a asegurarte de que estuviera bien. Quiero que tengas la libertad financiera para vivir la vida que deseas. Me quedé sentada en esa oficina llorando por 20. Esa noche llegué a casa con los documentos legales y una nueva perspectiva sobre mi vida. Marcos, le dije, necesitamos hablar. Le conté sobre la herencia y le mostré los papeles. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Rosario, esto es increíble. Somos ricos. No, lo corregí firmemente. Yo soy rica. Esta herencia es mía. Su expresión cambió. Bueno, sí, claro, pero ahora que estamos casados, Marcos, esta herencia está a mi nombre únicamente.
según las leyes mexicanas y los documentos que firmé, permanece como mi propiedad separada. Esa noche tuvimos una conversación muy larga sobre nuestro matrimonio, nuestras familias y nuestro futuro. Marcos, le dije, tu familia me faltó al respeto en el día más importante de mi vida. Tú me fallaste al no defenderme, y ahora veo que nunca me viste como una prioridad. Rosario, eso no es justo, no es justo. Tu hermana saboteó mi boda deliberadamente. Tú estuviste involucrado en el plan, y cuando te confronté, me dijiste que estaba siendo dramática. Pero podemos superarlo. Ahora tenemos esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? Con el dinero, podemos comprar una casa más grande, tal vez ayudar a Alicia con los gastos del bebé. Me quedé helada. ¿Quieres usar mi herencia para ayudar a la mujer que arruinó nuestra boda? Es mi hermana Rosario, es familia. En ese momento supe que nuestro matrimonio tenía problemas más profundos de lo que había pensado. Los siguientes días fueron reveladores. Marcos comenzó a hacer planes sobre cómo podríamos usar el dinero. Habló sobre comprar un coche nuevo, ayudar a sus padres con su hipoteca. Y sí, contribuir para los gastos del bebé de Alicia. Mientras tanto, yo hablé con mi propia abogada sobre mis opciones. Rosario, me explicó la licenciada Martínez. Como esta herencia fue recibida durante el matrimonio, pero está específicamente designada para usted sola, permanece como propiedad separada. Su esposo no tiene derechos legales sobre estos fondos. También me explicó sobre las opciones de divorcio en México y cómo proteger mis bienes. No estaba planeando el divorcio todavía, pero quería entender mis opciones. Una semana después, recibí una llamada inesperada de Alicia. Rosario, dijo con una voz dulce que nunca había escuchado antes. Quería disculparme por cualquier malentendido sobre la boda. ¿Malentendido? Bueno, sé que tal vez no fue el momento perfecto para mi anuncio, pero estaba tan emocionada. Alicia, vi los mensajes de WhatsApp. Sé que fue planeado. Hubo una pausa larga. Ok, sí, fue planeado, pero pensamos que te gustaría. En serio, Rosario, mira, sé que estás molesta, pero ahora que tienes esa herencia, tal vez podrías ayudarnos un poco con los gastos del bebé. Marcos dice que tienes mucho dinero, y ahí estaba, la verdadera razón de su disculpa. Alicia, le dije muy claramente, nunca, bajo ninguna circunstancia, usaré mi dinero para ayudarte con tu bebé. Pero somos familia. Tú decidiste que no éramos familia cuando saboteaste mi boda. Ahora vas a vivir con las consecuencias. Colgué el teléfono. Esa noche Marcos llegó a casa furioso. Rosario, Alicia me contó sobre su conversación. ¿Por qué fuiste tan cruel con ella? Cruel, Marcos. Tu hermana me pidió dinero después de arruinar mi boda, y tú aparentemente le dijiste cuánto dinero tengo. Es mi hermana. Por supuesto que le conté, sin consultarme. Rosario, ese dinero puede cambiar nuestras vidas. Puede cambiar las vidas de mi familia. Mi dinero, mi decisión. Pero estamos casados, pero eso no te da derecho a tomar decisiones sobre mi herencia. La pelea escaló rápidamente. Marcos me acusó de ser egoísta y vengativa. Yo le dije que él y su familia solo me veían como una cuenta bancaria. Si realmente me amaras, le grité finalmente, habrías defendido mi boda, habrías puesto límites con tu familia, habrías priorizado mis sentimientos sobre los de Alicia. Mi familia es importante para mí. Yo debería ser más importante. Esa frase se quedó colgada en el aire entre nosotros. 2 días después, tomé una decisión. Empaqué mis cosas más importantes y me fui a un hotel. Necesitaba espacio para pensar sobre mi matrimonio sin la presión constante de Marcos y su familia. Desde el hotel, llamé a mi hermana Patricia. Patricia, le dije, creo que mi matrimonio está terminado. ¿Por la herencia? No es por la herencia. Es porque mi esposo y su familia no me respetan. La herencia solo me está dando la libertad financiera para tomar decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo. Patricia me escuchó pacientemente mientras le conté toda la historia. La boda saboteada, los mensajes de WhatsApp, las presiones para compartir mi dinero. Rosario,
me dijo al final. Tía María Elena te dejó ese dinero para que fueras libre. Tal vez es hora de usar esa libertad. Me quedé en el hotel durante una semana, pensando y haciendo planes. Durante esa semana, recibí llamadas constantes de Marcos, sus padres, y Alicia. Todos querían hablar y resolver las cosas. Pero en cada conversación, quedaba claro que su principal preocupación era el dinero. Mi suegra me dijo, Rosario, Marcos te ama. Pueden superar este problema pequeño. ¿Problema pequeño? Le respondí. Su hija saboteó mi boda y su hijo me mintió sobre ello. Pero ahora tienes los medios para tener una boda nueva, más grande. ¿Por qué no celebran una renovación de votos? Incluso mi suegra veía mi dinero como la solución a todos los problemas. Al final de la semana tomé mi decisión. Regresé al apartamento cuando sabía que Marcos estaba en el trabajo. Empaqué todas mis pertenencias y dejé una carta. Marcos, escribí, he decidido que necesitamos una separación. No es solo por la herencia, es porque no somos compatibles como pareja. Tú priorizas a tu familia sobre nuestro matrimonio. Yo necesito un compañero que me defienda y me respete. Hablaré con mi abogada sobre los próximos pasos. También dejé mi anillo de matrimonio sobre la carta. Esa noche recibí 47 llamadas y 23 mensajes de texto de Marcos. No respondí ninguno. Me mudé temporalmente con Patricia mientras decidía qué hacer con la casa en Guadalajara que había heredado. Después de visitarla y ver lo hermosa que era, decidí renovarla y convertirla en mi nuevo hogar. 6 meses después, el proceso de divorcio estaba en marcha. Marcos había intentado reclamar parte de la herencia, pero como la abogada había predicho, no tenía derechos legales sobre ella. Durante el proceso de divorcio, Alicia dio a luz a su bebé. Marcos me envió fotos, esperando que el bebé me ablande el corazón. Es tu sobrino, escribió. Todavía puede ser parte de su vida. No respondí. Un año después de la boda saboteada, estaba viviendo en mi hermosa casa renovada en Guadalajara, dirigiendo mi propio negocio de consultoría financiera, y saliendo con un hombre maravilloso que me respeta y me defiende. ¿Alguna vez he lamentado mi decisión? No. ¿Ha sido fácil? No. ¿Valió la pena? Absolutamente. Hace unas semanas recibí un mensaje de Alicia. Rosario, sé que estás molesta, pero mi bebé se merece conocer a su tía. ¿Podríamos hablar? Le respondí, tu bebé merece conocer a gente que lo ame y lo respete. Yo merezco estar rodeada de personas que me amen y me respeten. Esas dos cosas no son compatibles en este momento. Mi nueva vida no es perfecta, pero es auténtica. Estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Tengo la libertad financiera para tomar decisiones basadas en lo que es correcto para mí, no en lo que otros esperan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Era yo egoísta por no compartir mi herencia con la familia de Marcos? Debería haber perdonado el sabotaje de la boda. Me gustaría conocer sus perspectivas en los comentarios. Si esta historia les resonó, por favor denle me gusta y suscríbanse para más contenido sobre establecer límites, defender su valor y usar los desafíos de la vida como oportunidades para crecer. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir una vida mejor. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después de mudarme a Guadalajara, recibí una llamada inesperada de mi ex-suegra. Rosario, dijo con voz temblorosa, necesito contarte algo sobre Alicia. Resulta que el matrimonio de Alicia se había desmoronado. Su esposo había descubierto que ella había estado mintiendo sobre las fechas del embarazo. En realidad, había quedado embarazada mientras aún estaba con su exnovio, y había usado el anuncio en mi boda para forzar a su esposo actual a aceptar al bebé como suyo. Cuando él se enteró de la verdad, continuó mi ex-suegra, la dejó. Ahora ella está sola con el bebé y sin trabajo. Marcos ha tenido que mudarse de vuelta a casa para ayudar económicamente. La ironía era devastadora. Alicia había destruido mi matrimonio para salvaguardar el suyo y al final había perdido todo de todos modos. ¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté. Porque Marcos
se da cuenta ahora de lo que perdió contigo. Él, él quiere saber si hay alguna posibilidad de reconciliación. Me quedé en silencio por un momento. ¿Marcos te pidió que me llamaras? Sí. Él dice que ha estado yendo a terapia, que entiende ahora por qué tomaste las decisiones que tomaste. ¿Y qué opinas tú de eso? Hubo una pausa larga. Creo que te debemos una disculpa, Rosario. Cuando veo lo que Alicia hizo, me doy cuenta de que tal vez no te tratamos bien. Era la primera vez que alguien de la familia de Marcos admitía que habían estado equivocados. Te agradezco que me llames, le dije finalmente, pero esa parte de mi vida ya terminó. 3 semanas después, Marcos apareció en mi puerta en Guadalajara. Se veía completamente diferente, más delgado, con ojeras, claramente estresado. Rosario, dijo cuando abrí la puerta, por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos. Lo dejé entrar, más por curiosidad que por cualquier sentimiento romántico. He estado en terapia durante 4 meses, comenzó. Mi terapeuta me ayudó a entender que siempre prioricé mantener la paz en mi familia sobre hacer lo correcto para ti. Marcos, no, déjame terminar. Tenías razón sobre todo. Alicia saboteó tu boda intencionalmente. Yo debería haberte defendido. Mi familia te vio como una amenaza desde el principio, porque eras independiente y no necesitabas nuestra aprobación. Me senté en mi sofá, escuchando. Cuando heredaste el dinero, continuó, vi exactamente lo que mi familia realmente pensaba de ti. Solo les importabas cuando tenías algo que ellos querían. ¿Y ahora qué quieres, Marcos? Quiero disculparme sinceramente. Quiero que sepas que me doy cuenta de que fui un cobarde y quiero preguntarte si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo. Miré a este hombre con quien había planeado pasar mi vida. Había algo genuino en su dolor, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Marcos, le dije suavemente, aprecio tu disculpa, pero no puedo estar con alguien que necesita perderme para darse cuenta de mi valor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosario, te amo, yo también te amé, pero amor no es suficiente cuando no hay respeto. Se quedó sentado en silencio por varios minutos. Finalmente preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para demostrar que he cambiado? Lo que puedes hacer, le dije, es seguir trabajando en ti mismo, aprender a establecer límites con tu familia, convertirte en el tipo de hombre que merecía la mujer que fui para ti, para alguien más, para ti mismo, Marcos. Y sí, eventualmente, para alguien más que merezca esa versión mejor de ti. Cuando se fue esa tarde, me sentí en paz con mi decisión. No había amargura, no había enojo. Solo la claridad de saber que había tomado la decisión correcta. 2 meses después, conocí a David en una conferencia de negocios en Ciudad de México. Es contador, divorciado, padre de una niña de 10 años. La primera vez que me invitó a cenar, me preguntó sobre mis límites y expectativas. He aprendido, me dijo, que la comunicación clara desde el principio evita mucho dolor después. En nuestra tercera cita, le conté sobre mi boda saboteada y mi divorcio. Su reacción fue inmediata. Tu ex esposo permitió que su hermana arruinara tu boda y luego no entendía por qué estabas molesta. Exactamente, Rosario. Cualquier hombre que realmente te ame, te habría defendido desde el primer momento, no después de perderte. Esa fue la validación que ni siquiera sabía que necesitaba. David y yo hemos estado juntos por 8 meses ahora. Su hija y yo nos llevamos maravillosamente. Cuando mi ex cuñada trató de contactarme otra vez hace un mes pidiendo ayuda financiera, David me apoyó completamente en mi decisión de no responder. Tu dinero, tu decisión, me dijo simplemente. Yo estoy aquí para apoyarte, no para influenciarte. Esa es la diferencia entre un compañero y alguien que solo quiere los beneficios de estar contigo. La semana pasada recibí una invitación inesperada. Marco se va a casar otra vez con una mujer que conoció en terapia. La invitación incluía una nota manuscrita. Rosario, sé que es extraño invitarte, pero quería que supieras que he aprendido de nuestros errores. Esta vez estoy poniendo a mi pareja primera. Gracias por enseñarme lo que significa realmente amar a alguien. Espero que seas feliz.
No asistiré a la boda, obviamente, pero me alegra saber que finalmente entendió la lección. Mi nueva vida en Guadalajara es exactamente lo que tía María Elena había imaginado para mí. Tengo mi propia empresa de consultoría financiera especializada en ayudar a mujeres a proteger sus bienes durante el matrimonio y el divorcio. Es irónico cómo mi experiencia personal se convirtió en mi experiencia profesional. Cada día agradezco a tía María Elena por darme no solo independencia financiera, sino la confianza para usarla sabiamente. Su herencia no solo cambió mi cuenta bancaria, cambió mi perspectiva sobre lo que merezco en una relación. Si hay algo que quiero que toda mujer joven entienda, es esto. Nunca dependan completamente de otra persona para su felicidad o su seguridad. Tengan sus propios recursos, sus propios sueños, sus propias metas. Y si alguien no puede respetar eso, no merecen estar en su vida. La traición de Alicia fue dolorosa, pero me enseñó que algunas personas revelan su verdadero carácter cuando piensan que pueden salirse con la suya. La complicidad de Marcos fue devastadora, pero me mostró que necesitaba un compañero más fuerte. Mi herencia fue afortunada, pero lo que realmente me salvó fue la voluntad de usarla para crear la vida que merecía en lugar de la vida que otros esperaban de mí.